Muy bien, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Tejo, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, y os doy la bienvenida y agradezco a todos vuestra asistencia a este webinar sobre los mecanismos de ayuda para empresas del sector marítimo. Para los que seguís más o menos la actividad del colegio, pues sabéis que trabajamos de forma continua para intentar ofrecer a todos los colegiados pues todos los servicios que creemos que pueden ser de vuestro interés o de vuestra necesidad. Por ejemplo, bueno, tenemos muy reciente, a principios de año, el nacimiento de la mutualidad Caminos y Navales, que es el resultado de la fusión de la mutualidad que teníamos en el colegio, AGEPIN, con la mutualidad de los ingenieros de caminos. Y bueno, esto nos va a permitir ofrecer a todos los colegiados una gama de servicios en el ámbito de los seguros pues muy completa y muy interesante. Iréis recibiendo información de esto pues en las próximas semanas. Otro ejemplo es el trabajo que realiza el SOPIN, el Servicio de Orientación Profesional del Ingeniero Naval, que trabaja continuamente para mostrar alternativas diferentes de empleabilidad, apoyar a todos los colegiados en la búsqueda de empleo, desde luego a los recién egresados, pero también a todos los que están en distintas etapas de su vida profesional, que también pueden necesitar el apoyo del colegio en esos momentos. Apoyamos también a todos los colegiados, cualquiera que sea su actividad profesional. Por ejemplo, en la administración pública acaba de salir la lista de ingenieros navales que han aprobado las oposiciones al cuerpo de ingenieros navales. Ahí también desde el colegio ofrecemos a los colegiados que están preparando posiciones, pues la ayuda para toda la preparación de esos exámenes, a los que trabajan por cuenta ajena, a los que son emprendedores. Ahí tenemos un convenio con SECOT que también estamos haciendo actividades para apoyar a los colegiados que escogen esta vida esta manera de desarrollo profesional, o los programas de mentorías. Estamos ya en la tercera edición del programa de mentorías con el Instituto de Ingeniería de España y en la segunda que estamos lanzando ahora del programa Mujer e Ingeniería Naval. Y bueno, en este escenario, el año pasado firmamos un convenio de colaboración con SOERMAR. Eh, Todo lo que tiene que ver con innovación o con promoción del sector marítimo, pues obviamente es de enorme interés para todos los profesionales y las empresas de nuestro sector. Y al mismo tiempo, SOERMAR es clarísimamente, no voy a presentarla yo porque están aquí sus responsables, pero todos sabemos que es un referente en innovación, o el mejor referente, diría yo, en la innovación en el sector marítimo y naval. Entonces, con este convenio, pues desde el colegio lo que buscamos es apoyar a los colegiados también en este aspecto tan importante de nuestra actividad profesional. Tenemos un programa que es bastante denso, con lo cual yo voy a acabar ya y voy a ceder la palabra a los que me siguen, pero presentaros a Eva Novoa, directora general de SOERMAR, y a Alfonso Carneros, que es el director técnico de SOERMAR, ambos compañeros nuestros, y que nos van a ofrecer, yo creo, una visión muy interesante, porque realmente todos sabemos que existen ayudas de distinto tipo para apoyar este tipo de actividades, pero realmente es tan intrincado que el tener ese apoyo de las personas que lo conocen en profundidad y que tienen criterio para saber en qué, según lo que se desee desarrollar, qué tipo de mecanismo, qué tipo de ayuda es el más adecuado, pues yo creo que eso es fundamental. Entonces, por último, comentaros que lo que hemos hecho, además de este webinar, que es un poco la primera actividad que hacemos en este convenio de colaboración, pues os voy a compartir una imagen. Hemos creado lo que hemos llamado el canal de emprendimiento e innovación. A ver si se puede ver bien. Que es, pues, se ve. Sí, Gracias. sí,
eh, que es, como su mismo nombre indica, un canal para canalizar las posibles dudas o preguntas que se puedan tener respecto a estos temas. Está alojado en la página web de ingenierosnavales.com, en una esquinita aquí, canal de emprendimiento e innovación, y pinchando en él se llega a un formulario donde se pueden plantear las preguntas, las cuestiones, las dudas que se pueda tener por cualquiera de los temas que vamos a tocar ahora u otros aspectos concretos. Existe también una dirección de correo electrónico, esta que se puede ver aquí, ayudasmarítimo@ingeniosnavales.com, aunque preferimos que se haga a través del formulario porque bueno, nos facilita un poco la tarea. Y sin más, y agradeciendo nuevamente vuestra asistencia y agradeciendo, por supuesto, tanto a Eva como a Alfonso el estar aquí para transmitirnos una parte de su enorme conocimiento y experiencia en estos temas, pues nada, me despido y le cedo la palabra a Eva, en primer lugar. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar. Vamos a tratar de trasladaros, voy a ir compartiendo para no demorarnos una visión global o lo más global que hemos podido porque es difícil concretar. La vamos a hacer entre Alfonso y yo. Vamos a hablar un primer bloque de retos que os va a contar Alfonso un poco los retos que entendemos que el sector marítimo tiene que asumir. Luego os voy a enseñar todo un panorama rápido, pero sí con ejemplos muy interesantes vinculadas al emprendimiento y a la innovación de ayudas. Y bueno, pues luego debatiremos si queréis un poco y por supuesto estamos abiertos a que nos hagáis las preguntas que estiméis y las que podamos contestar las contestaremos ahora y si no tomaremos nota o las hacéis a través del canal, como ha dicho Pilar, y todo trataremos de contestaros, ¿no? Con lo cual, casi va a empezar Alfonso porque lo que queremos es que, que arranque con toda la parte de retos que tenemos que asumir y nada, daros las gracias por acudir y apoyarnos y sobre todo apilar al colegio, que son los que han hecho posible que abrir esta ventana a todos nuestros compañeros para compartir algo de lo que sabemos. Así que muchas gracias. Pues Alfonso, comienza tú con la parte de retos, si te parece, ¿no? Muy bien, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Y como comentaba Eva, pues agradecer al Colegio y a Pilar esta iniciativa conjunta. Y bueno, pues ahora yo muy brevemente voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la presentación. Vamos a ahí está. Bueno, pues como el título de la webinar, pues mecanismos de ayudas de empresas para el sector naval. Y yo la primera parte que voy a dar es muy breve y es un contexto muy genérico del sector marítimo y de las ayudas y no de las ayudas, de las áreas de investigación, ¿no? Hay, digamos, bajo nuestro punto de vista y con la experiencia que tenemos, tres grandes áreas, que son la área medioambiental, la de recursos marítimos y la digital, y desde ahí pues vamos a ir desgranando poco a poco, no llegar a proyectos concretos, pero sí establecer grandes áreas que son o grandes líneas de investigación que son las que actualmente se están desarrollando, ¿no? Dentro del área medioambiental, pues y englobados en la definición de transporte marítimo limpio y seguro, pues hay una serie de áreas temáticas relacionadas con buques de baja huella medioambiental y aquí pues tenemos todos los proyectos buques propulsados por combustible de baja y nula huella medioambiental, como puede ser el gas natural licuado, metanol, el hidrógeno, el amoníaco sólido, que es algo que está ahora puesto encima de la mesa como consecuencia de uno de los proyectos en los que participamos junto con unos tecnólogos, y es un proyecto que tiene su origen en la primera convocatoria del PERTE Naval y en concreto dentro de una línea de emisiones que el CDTI puso en el año 22, ¿no? Nuevos sistemas de propulsión y de generación de energía eléctrica, propulsión eléctrica basadas en baterías. Entonces ahí estamos desarrollando una serie de iniciativas como consecuencia del conocimiento que estamos adquiriendo en 4 proyectos europeos en los que estamos participando.
propulsión eólica complementaria. Hay algunos astilleros que están incluyendo estas rotor sail y estas velas como propulsión complementaria para disminuir el consumo de combustible, mejoras de la eficiencia hidrodinámica y aerodinámica, nuevos sistemas de optimización de consumo a bordo, como son los sistemas de recuperación de calor y sistemas de gestión de la energía. Es decir, son líneas que si tuviéramos tiempo desgranaríamos y llegaríamos no sé, pues a intentar indicar algunos de los proyectos, algunas de las líneas, ¿no? Dentro también del área medioambiental y encaminados a potenciar la competitividad y el crecimiento sostenible del sector de construcción naval y en concreto del desarrollo de la actividad de los astilleros, pues tenemos astilleros de nuevas construcciones, reparaciones y transformaciones ecoeficientes, competitivos y seguros, con el desarrollo de nuevos procesos productivos que son ecoeficientes, puesto que consumen menos material y consumen menos energía, ¿no? Y además, desde que apareció la línea de Industria 4.0, pues algunos de nuestros astilleros también han puesto en marcha con nosotros proyectos en la que se introducen estos principios de Industria 4.0, ¿no? Y después, aplicación de los principios de eficiencia energética y sostenibilidad que cada vez van a tener, digamos, pues más importancia, no solamente en el sector naval, sino en el sector de puertos y en cualquier eh, sector industrial, ¿no? Y después, como estamos tratando el área, el tema lo más amplio posible, pues dentro de esta, del área marítima, bueno, pues tenemos puertos, ¿no? Estamos en colaboración con puertos tratando de poner puntos de recarga de batería ultra rápidas y puntos de suministro de combustibles de reducida huella nula medioambiental. Podemos mencionar ya no el gas natural licuado, porque con el Core LN Gas ha habido un desarrollo impresionante o hubo un desarrollo impresionante de instalación para abastecer puertos del gas natural licuado, pero sí del hidrógeno, del amoníaco y del amoníaco sólido, ¿no? O sea, son áreas temáticas que se están desarrollando, algunas de ellas de una manera muy incipiente y a lo largo de 2025-2026 tendrán más importancia, ¿no? Hablamos ahora de tecnologías inteligentes y bueno, pues esto lleva ya un tiempo puesto encima de la mesa, apareció conjuntamente con Industria 4.0 y bueno, pues son las utilizaciones de tecnologías TIC, asistencia inteligente para tratar grandes volúmenes de datos, digitalización y automatización y robotización de procesos productivos, que en los astilleros, al no ser una industria manufacturera de serie, pues cuesta su implantación y tiene que ser muy medida, porque si automatizas o robotizas un área o un proceso determinado, tienes que tener en cuenta qué le viene por detrás y qué le va por delante, ¿no? Fabricación aditiva, algunos de nuestros astilleros de reparaciones ya está preparado para la fabricación aditiva de determinadas piezas que a lo mejor tienen gran periodo de acopio y que no llegarían a tiempo a determinadas reparaciones o determinados mantenimientos, y con la fabricación aditiva y con las certificaciones de la sociedad de clasificación, bueno, pueden resolver esas áreas, ¿no? Buques semiautónomos y autónomos, inteligencia artificial, ciberseguridad, cada vez está cobrando más importancia el tema de la ciberseguridad. O sea, todas estas son áreas dentro del sector marítimo bueno, que cobran importancia y conviene mirar de rojo para aquellos de ustedes que estén metidos en el tema o en el área marítima, pues bueno, muchas de estas líneas ya les suenan, ¿no? Para aquellos que no estén tan metidos en su día a día, pues con esto tendrán una pincelada de por dónde van en las líneas generales de investigación en el sector marítimo, ¿no? Y después hay otro área que es la de recursos marítimos, que bueno, que ahí tiene pues diversas, digamos, subtareas, ¿no? Asegurar el suministro sostenible de energía y materias primas para poder explotar recursos minerales del fondo marino. Son barcos especiales, con equipos especiales, con una complejidad añadida a lo que son los barcos convencionales, ¿no? Cómo no, contribuir al aumento sostenible de la producción de energías renovables, no solamente las que son de origen marino, sino también a la eólica marina, ¿no? Aprovechar corrientes, mareas, etcétera, y después la eólica marina que está teniendo en los últimos años un crecimiento, digamos, exponencial, ¿no? Acceso a nichos de mercado emergente mediante la explotación de mares y océanos. Se lleva ya unos años con un desarrollo de buques oceanográficos que hace 5, 6, 8 años eran impensables. Y entonces pues bueno, son buques muy sofisticados y que la implantación de los equipos y sistemas que tienen sí requieren y son merecedores de poner proyectos, estudios de viabilidad y proyectos de I+D para poder hacer esa integración, ¿no? Contribuir a la explotación sostenible de la pesca con barcos que sean cada vez más eficientes, con sistemas de recuperación
de, de energía en la largada de la red, con redes y puertas en los arrastreros más eficientes que tengan cierta hidrodinámica para que no vayan machacando y destrozando el fondo marino. O sea, en el fondo, en la explotación sostenible de la pesca hay un camino muy amplio por recorrer, ¿no? Y después, cómo no, potenciar el desarrollo de algo tan importante y que tiene un crecimiento también importante en los últimos años, que es la apicultura, ¿vale? Ya yo aquí acabo con esta, digamos, esta exposición rápida de líneas del sector marítimo. Ya le cedo la palabra a Eva para entrar ya en más profundidad con todo el tema de mecanismos de ayuda disponibles. Dejas tú, eso es, y ahora comparto yo. Voy aquí, a ver, compartir. Voy a ir rápido a esto y me voy directamente aquí para que veáis esta. Ya, que me deja aquí esto. No me hace mucho caso. Pues aquí veo. Bueno, Bueno, voy a empezar a tratar de hacer un esquema de ideas generales que la mayoría conocéis. Cuando alguien se enfrenta a buscar una ayuda, primero tienes que elegir qué temática quieres, o sea, qué tipo de ayuda estás buscando. Una ayuda a la formación, una ayuda a la inversión, una ayuda a un proyecto que se basa en temas de sostenibilidad, una ayuda que tenga que ver con mejoras medioambientales, tanto de si trabajas en una zona productiva como si estás produciendo un producto para mejorarlo, temas de digitalización, temas de investigación, de desarrollo, de innovación. Lo primero que tienes que hacer es que aquello que tú quieras financiar o para lo que quieras buscar una ayuda, pues ver la temática, ¿no? Porque no es fácil, hay miles de mecanismos de ayudas, ¿no? El otro parámetro importante es decir qué tipo de empresa eres. Si tú estás optando a una ayuda, no es lo mismo si eres una pyme que si no eres una pyme. Las pymes tienen una cantidad de ayudas brutales. También se puede hacer agrupaciones de intereses económicos para tener una ventaja en algunos mecanismos de ayudas. Y luego el ámbito. Hay mecanismos de ayudas de ámbito local y regional, nacional y europeo. Cuando ya entramos dentro de qué tipo de ayudas estoy buscando, pues podéis tener subvenciones, tenéis créditos con tramos no retornables que se transforman en una subvención y algunos mecanismos son complejos y tienen la combinación de los dos. Los estados financieros de la empresa son muy importantes. En la mayoría de los mecanismos de ayudas más complejos hay que presentar tus estados contables. Tienes que tener al menos entre 2 o 3 ejercicios y si estuviéramos ahora para presentar un mecanismo de ayudas ahora mismo, pues seguramente nos pedirían un adelanto del cierre o unos estados financieros al 30 de septiembre, depende, ¿no? En algunas cuestiones cuando eres una pyme, pues no te exigen garantías y avales, o a veces sí, depende, ¿no?, de la convocatoria. Pero hay que entender lo que son garantías, lo que son avales, cómo se presentan esas garantías, qué formas tienen esas garantías. Hay que tener unos conocimientos financieros básicos, que esto cuando una empresa pequeña no tiene departamentos financieros ni jurídicos, pues esto les echa para atrás. Y luego una cosa que es muy importante, la mayoría de las actividades vinculadas a temas de medio ambiente, de sostenibilidad, de investigación, de desarrollo y de innovación, tienen para las empresas, independientemente de si son grandes o pequeñas, beneficios fiscales que no muchas empresas las conocen, pero no todas. Y esto al final es una deducción en tu impuesto de sociedades que es muy interesante. Y en cuanto a los tipos de proyectos, bueno, han surtido, los tradicionales son proyectos en cooperación con varias empresas o individuales, pero en los últimos años hemos empezado a oír hablar palabras como proyectos tractores, proyectos estratégicos, los PERTES. Bueno, todo esto son diferentes tipologías de un PERTE no es más que un proyecto tractor muy grande de un sector que aglutina subproyectos, ¿no? Y los proyectos estratégicos son aquellos que nacen de un plan estratégico que bien ha hecho la administración normalmente. Por ejemplo, ahora mismo el Ministerio de Transportes está estudiando la estrategia para definir qué líneas son estratégicas para la descarbonización del transporte marítimo. Pues entendemos que ahí lo que se premiarán serán
proyectos estratégicos, ¿no? Y esto es un mapa de a qué nos tenemos que enfrentar, intentando resumirlo lo más sencillo posible. Pero como hay que mostraros todos los mecanismos que he encontrado, yo he ido eligiendo algunas comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, vais a ver, aquí he elegido 3, replican los mecanismos de ayudas con sus particularidades, ¿no? He cogido el País Vasco porque el País Vasco es una región que a nivel europeo se considera desarrollada. Entonces tiene unas limitaciones para dar determinados tipos de ayudas, ¿no? Por ejemplo, esta convocatoria, todo lo que veis aquí, podríamos estar dedicando aquí una tarde, ¿no? No es el objeto de la reunión, pero ahora mismo está abierta la convocatoria HACITEC 2025 con un presupuesto de 93 millones y que, como veis, pues acaba de arrancar hace nada, hace escasamente un mes. Y el programa es el programa específico del País Vasco para desarrollar proyectos de I+D. Aquí pueden participar todo tipo de empresas, grandes, medianas, agrupaciones, asociaciones empresariales y tiene, ¿qué temáticas? Bueno, las temáticas son las definidas por el País Vasco en su estrategia de innovación. Este es un documento que directamente cuando entráis marcando HACITEC 2025 todo el mundo puede ver, ¿no? Es un mecanismo que contempla y que en el ámbito marítimo se llevan años presentando proyectos, ¿vale? Luego, por ejemplo, está el Security Operations Centers, que son certificaciones en el ámbito de la ciberseguridad. Como decía Alfonso, ahora hay muchísimos de estos mecanismos. Y este es un mecanismo de ayuda que también está abierto y que podéis solicitarlo, pero es exclusivamente para pymes, ¿no? Que contribuyen a transformar los modelos de negocio, a tener tu propia estrategia, sobre todo si trabajáis para sectores en los que y estáis en una empresa o sois un profesional, pues probablemente necesitaréis mostrar que tenéis una certificación de ciberseguridad, ¿no? Yo estoy pensando en los programas cuando una pequeña empresa trabaja para defensa o para áreas, pues por esta línea podéis certificaros y obtener esas certificaciones. Ya veis, el presupuesto son 3,7 millones. Claro, todas estas ayudas si estáis en el País Vasco, pero en cualquier comunidad autónoma hay las mismas, ¿no? También esta, fijaros, es para emprendedores, por eso el canal se llama también de emprendimiento, ¿no? Porque para emprendedores, autónomos, empresas, no solamente grandes empresas, aquí está el programa de ayudas de inteligencia artificial aplicada y de estrategia al dato, que tiene como objetivo apoyar proyectos basados en el uso de la inteligencia artificial, que tengan un efecto de demostración y permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, ¿no? Son 5 millones de euros y también está abierta. Yo os recomiendo que si alguna de estas temáticas, bueno, la presentación se la vamos a dejar al colegio y la distribuirá, pero cualquiera de estas temáticas podéis entrar y si alguna ha tenido convocatoria de otros años, os animo a mirar qué tipologías de proyectos porque se puede acceder a ver qué se ha concedido y eso os puede dar una idea de lo que podéis presentar o cómo se ha presentado, qué se ha presentado, ¿no? El programa de las 3 IES, que esto es innovación, inversión e internacionalización. Aquí os he puesto los porcentajes máximos de ayuda y un poquito más de información para que veáis de qué estamos hablando, ¿no? Inversiones en activos materiales, servicios de consultoría para innovación. No es lo mismo cuando es pequeña. Otras pymes, cuando dice eso de pequeña empresa y otras pymes se refiere a las que son medianas, ¿no? Las medianas le dan un tanto por ciento y a las pequeñas, normalmente las más pequeñitas, incluso en algunas convocatorias diferencian lo que son micropymes, que tienen un nivel de ayuda más alto, ¿no? Servicios de consultoría, como os decía, participación en ferias, ¿no? La mayoría de las empresas del sector marítimo tienen que ir a muchas ferias al extranjero y tienen que autofinanciarse el ir. Esto a través de los clústeres, yo os recomiendo, porque los clústeres marítimos canalizan y apoyan a las empresas para que hagan su participación en ferias, ¿no? Y es una buena manera de que de alguna reducir costes y también se puede canalizar esta petición de ayuda, ¿no? Actividades de desarrollo experimental y estudios de viabilidad. Bueno, esto si habláramos de investigación, desarrollo e innovación, veríamos las tipologías que hay de proyectos, ¿no? Pues como veis, un 45, un 35%. Actividades de innovación en procesos y en organización.
patentes. Bueno, aquí hay un volumen y la base subvencionable mínima, aquí estamos hablando ya de proyectos de cierto, son 750.000 euros, ¿no? Y un máximo de 450 y de 500.000, ¿no? También si veis aquí, te definen lo que es la pyme. Esta es una definición. La definición de una pyme viene de Europa y está regulada, ¿no? Luego, en la misma línea hay otro programa que es de creación de empresas innovadoras. Si antes eran las tres IES, si vais a crear una empresa, pues siempre os recomiendo que consultéis en la comunidad autónoma porque hay multitud de ayudas para cuando tú creas una empresa financiar cada una de las cosas que vayáis a hacer. Esta es una, ¿no? Esta financia lo mismo, pero son para empresas de base tecnológica y que se dediquen, que sean innovadoras, ¿no? Galicia. Bueno, Galicia acaba de publicar, de hecho, creo que hoy o ayer abrieron y se ha caído toda la red de ayudas. Esto es tremendo. O sea, hay una cantidad de protestas, pero acaba de publicar hace nada y de abrir todas las líneas de ayudas, ¿no? Ahora mismo, pues ahí he intentado sacar algunas diferentes de las del País Vasco, pues ayudas a la transformación digital. Aquí, pymes. ¿Por qué FEDER? Pues porque la mayoría de las ayudas a la transformación digital se basan en la adquisición y en la compra o bien de software, de hardware o de desarrollo de proyectos específicos que tienen un valor de inversión. Entonces, las comunidades autónomas son los grandes aplicadores de los fondos regionales, ¿no? Los fondos regionales, cada comunidad autónoma, dependiendo de donde estemos ubicados. Por ejemplo, en Canarias, los fondos FEDER, las ayudas a la inversión, a la adquisición, pueden llegar a financiar hasta el 50% del gasto. En Galicia, si os fijáis antes, no he hablado nada de los fondos FEDER en el País Vasco porque no pueden financiarse. En Galicia, dependiendo de la zona exacta de Galicia, puede llegar hasta, creo recordar, que un 20%, un 22%, ¿no? Eso está en sintonía con el tipo de región que está definido y que define la Comisión Europea y que ahí se regula el nivel de ayuda que te pueden otorgar. Impulso a la sostenibilidad, pues todas son líneas para apoyar proyectos que desarrollen factores en las empresas ambientales, sociales y de gobernanza. Sobre todo, cuando pone fondos propios, no quiere decir, son fondos propios de los presupuestos que tiene la comunidad autónoma, ¿no? También igual para pymes. Casi todas las agencias de ayudas, este es el IGAPE, la agencia de ayudas específica para las empresas. Luego hay otra específica solo para innovación en Galicia, que se llama GAIN. Entrando en sus páginas web podéis acceder a todas estas líneas, ¿no? También he querido poneros aquí las ayudas para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de inteligencia artificial. ¿Veis? Esta es muy parecida a una que hemos visto en el País Vasco y pone MRR. Ese es el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos habéis oído debido al COVID que España, Italia han percibido grandes cantidades de dinero que nos han ido pagando en etapas, ¿no? De ahí han nacido los PERTES y muchos mecanismos. La mayoría del dinero lo que se ha hecho ha sido distribuirlas sobre mecanismos que ya estaban existentes, dotando los fondos y los presupuestos, incrementándolos para poder tener más fondos. ¿Qué pasa? Que el mecanismo de recuperación y resiliencia es algo que ha llegado en una época y que se va a acabar en un momento dado. No es eterno. No es como los fondos FEDER o el Fondo Social Europeo, vamos, los fondos de cohesión. Todos estos fondos europeos persisten y tienen unos presupuestos asignados. Esto es un mecanismo puntual. Y lo que han hecho ha sido dotar eso y crear algunas líneas nuevas. ¿Qué más os puedo contar aquí? Bueno, pues el IGAPE Innova, pues, como habéis visto en el País Vasco también, hay líneas para los planes de diseño e innovación. Como veis, casi hay muchas muy... Algunas he traído distintas, ¿veis? Para la generación de empleo, ¿no? Ayudas a empresas cualificadas como IEBTs para la creación de empleo directo estable, contratación de personal técnico de alta cualificación. Esto es muy interesante porque cuando tú tienes que presentar proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación o simplemente de adquisición de inversión, pues todo conlleva una memoria, ¿no? Y entonces
hay que tener, bueno, pues un personal medianamente cualificado. Bueno, pues aquí las pymes tienen una línea para financiar la contratación de personal y la creación de empleo. La Agencia Gallega de Innovación, pues GAIN, que os decía, ¿no? Este es el equivalente a lo que nosotros a nivel nacional conocemos como CEDETI, pues este es el GAIN, que he traído otra línea diferente. Esto es muy conocido también en Galicia. Por ejemplo, las unidades mixtas de investigación es una universidad, un centro de investigación se une con una empresa y el centro de investigación desarrolla tecnología que le hace falta a la empresa. Aquí puede haber centros tecnológicos, pymes, grandes empresas en esa alianza. Esto, como veis, lo financian con los fondos regionales y estará vigente hasta el año 2027. Yo creo que en Galicia, Navantia ha tenido una línea de desarrollo de tecnología con la Universidad de La Coruña. Bueno, pues en esa línea aquí podéis ver que ahora en el segundo trimestre del año se hará la convocatoria bueno, pues podéis contactar y con los centros tecnológicos que haya en Galicia. Nexos. Bueno, Nexos son ayudas a proyectos de I+D+I e innovación en cooperación entre empresas. Igual, y aquí podemos tener cualquier temática que dentro de la convocatoria se cubra y dentro de las líneas que la comunidad autónoma ha definido como prioritarias. Esas líneas nacen de una estrategia que se llamaba la estrategia de especialización, que era el S3, ahora están en el S4, y ahí podéis ver y todas tienen una lista o un anexo al final de las convocatorias donde veis las temáticas que priorizan, porque no todo da cobertura al sector marítimo, ¿vale? Siempre hay una línea, sobre todo ahora en temas de combustibles alternativos, en temas de reducción de emisiones. Siempre tenemos líneas donde yo creo que nuestro sector, afortunadamente, es un sector que es estratégico y que en cada comunidad autónoma, sobre todo en las que hay mar, pues evidentemente es prioritario y entonces trata de recogerse estas líneas, ¿no? Otro de empleo, reclutamiento de jóvenes para desarrollar y gestionar actividades de I+D+I. Esto es muy importante pues porque, como os digo, hay que generar empleo joven que se incorpore en las empresas. Bueno, pues la línea de I+D+I con titulados, nuestros compañeros recientes que salen de la carrera, pues aquí tienen una oportunidad en las empresas para poder financiar la incorporación de personal cualificado diferente. Y aquí lo que ocurre es que hay que vincularlo a actividades de I+D+I. Entonces, si vamos a arrancar un proyecto de I+D+I y vamos que siempre nos exigen la creación de empleo en algunas convocatorias, luego después podemos utilizar estas líneas para fomentar. Normalmente habrá que mirar la compatibilidad entre las ayudas, pero siempre permiten ciertas ayudas, están hechas para reforzarlo, ¿no? Y que las empresas puedan asumir los costes de personal. Esta es otra, para fomentar sinergias en fondos europeos. Otra de las cosas que las comunidades autónomas buscan es que las empresas salgamos al exterior, a Europa, a conseguir proyectos europeos, porque eso es lo que llaman los retornos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es muy importante participar en proyectos europeos. Es verdad que para las empresas es un esfuerzo tremendo. El entrar en una convocatoria de Horizonte Europa, pues es muy difícil, no es una cosa fácil. Y las pymes les cuesta mucho, ¿no? Necesitan un apoyo. Entonces, aquí en las comunidades autónomas siempre hay unas líneas que apoyan para crear sinergias, para contratar consultoras, que apoyen a las empresas a presentar proyectos, ¿no? Galicia Exporta, esto es otra cosa completamente distinta. O sea, el Instituto Gallego IGAPE, como os decía, apoya a las empresas gallegas en su proceso de internacionalización digital. Esto es básico. Tú tienes productos y si quieres sacar y venderlos en el extranjero, pues tienes que acceder a unos mecanismos de ayudas. Todas las comunidades tienen un programa de internacionalización. Y aquí lo vinculan al tema de digitalización, ¿no? Porque hay mucha venta online y muchas líneas que tú puedes añadir y para exportar productos, ¿no? En Andalucía, bueno, pues yo en Andalucía no es que haya muchas líneas últimamente, pero sí que es verdad que han sacado algunas que me parecían muy interesantes. Como veis aquí, lo mismo. Si os fijáis, economía, hacienda y fondos europeos. El objetivo general de la presente línea no es más que proyectos de investigación. Y esto es lo que yo os decía, ¿no? La estrategia de especialización inteligente, que es un manual que se tiene,
de las líneas que Andalucía ha definido como estratégicas. Estos son fondos de la comunidad y lo tienen enfocado para pymes. La mayoría de todas estas líneas, cuando son pymes, son subvenciones a fondo perdido, ¿vale? Otra de inversión en el crecimiento y mejora de la competitividad en Andalucía, pues como veis, para microempresas, eso significará que tendrá unos niveles de ayuda más altos, porque cuanto la empresa es más pequeña, más ayudas le dan. Lo mismo, contrataciones indefinidas, ¿veis? Esto para generar, y sobre todo si captas personal desempleado, pues tienes más ventajas. Otra línea, vamos, aquí podríamos estar hablando toda la tarde, ¿no? Lo mismo de creación de empleo. Y estas las he resaltado porque son recientes y además nos toca directamente, ¿no? La Junta aprueba ayudas por valor de 15,2 millones para fortalecer la industria auxiliar gaditana, pero es del ámbito del sector naval exclusivamente. O sea, esto hacía años que yo no veía una línea directa para la industria auxiliar del sector naval. Y esto es la primera vez que lo veo tan claro, ¿no? Esto se ha hecho local, esto es un mecanismo de ayudas, de manera que van a promover que las empresas tengan una ayuda específica para el desarrollo de productos navales que permita anticiparse al mercado, poniendo sobre todo el foco en la inversión para desarrollar proyectos sostenibles o tecnológicamente avanzados y también iniciativas relacionadas con el sector naval portuario. Bueno, pues esto no es muy habitual, ¿eh? Han usado un fondo que se llama el Fondo de Transición Justa, este es un fondo de origen europeo, y bueno, esta es una línea que es pionera. Yo no la he visto en ninguna comunidad autónoma. Hacía muchos años que no teníamos una línea de ayudas porque a Bruselas no le suele gustar tener líneas concretas. Y de un sector me refiero, líneas concretas definidas a un sector, sino les gusta sobre todo las líneas horizontales. Y esta otra, que también es reciente, vamos, está vigente hasta el 30 de diciembre del 2025, pero la han hecho hace nada, y es para la formación profesional para el empleo y está exclusivamente dedicada también en Cádiz para el sector naval. O sea, el ámbito de la formación profesional es muy importante, ¿no? Todos estamos teniendo en cada comunidad autónoma problemas de encontrar profesionales del sector que desarrollen nuestros proyectos, ¿no? Entonces, vamos, es conocida la falta de tener mano de obra o de técnicos de cualquier tipo, de ingenieros tampoco encontramos. Bueno, el Pilar en el colegio esto lo sabe perfectamente que tenemos problemas, ¿no? Entonces, esta es una línea muy interesante porque también ayuda a formar a profesionales para que se dirijan al sector naval, ¿no? Luego, en el ámbito nacional, yo, bueno, aquí he puesto el CETI porque si pinchamos aquí, pues nos llevará a una matriz de ayudas tremenda que voy a sacar aquí para que veáis, donde aquí nos podemos tirar hablando, bueno, una semana. Esta matriz, si la veis, tiene una línea de investigación de innovación, nuevas empresas, pymes y midcaps, ¿no? Entonces, ayuda parcialmente responsable, esto es lo que os decía al principio. Estos son créditos y dependiendo de la comunidad autónoma donde estés o de la región donde estés, hay una parte que se transforma en subvención. A veces es un 33, otras veces menos. Y aquí podemos ver pues, todos los proyectos que hay. Y luego aquí, esto va muy deprisa, un minuto, te voy a quitar esto, que si no, no puedo bajar. Vale. Aquí abajo veis la parte de subvención. Bueno, en líneas de subvención, el CETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico CETI. Toda la vida ha dependido de industria, aunque ahora depende de ciencia e innovación, pero era el centro de desarrollo de técnicas innovadoras de las empresas, ¿no? Y aquí tenéis todos los mecanismos. Hay vídeos donde podéis entrar y ver. Nosotros, por ejemplo, en Sobermar con los ASTID hemos presentado en misiones, en transmisiones, en proyectos de I+D. Estos son proyectos ya más complicados donde hay que desarrollar memorias más extensas. También tienen dos líneas de capital de riesgo, en invierte y invierte, como veis hay dos aquí. Otras actividades de expresiones de interés, ¿no? De Marie Curie, eso ya es otro nivel que se escapa del sector nuestro. Y si veis, pues es una, vamos, tendríamos aquí todo el día para poder hablar de estos mecanismos, ¿no? Luego aquí he querido añadir otra línea diferente, ¿vale?
La Secretaría de Estado de Industria hace muchos años tenía unos mecanismos de ayuda a la inversión industrial productiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto era las famosas ayudas de reindustrialización, ¿no? Que ahora es un fondo abierto que, como veis, está vigente. Bueno, esto arrancó en el 2021 y que está vigente hasta el 2039. Entonces, en todas las empresas donde estéis trabajando, es muy importante entender que es solo industria productiva, es decir, una lista de códigos CNAES para poder presentar una ayuda, una petición de ayuda. El fondo FIVE es un fondo que fomenta el apoyo a la inversión industrial productiva. Desde aquí, ¿qué te financian? Bueno, pues estaríamos hablando de tres tipologías de proyectos, ¿no? La creación de un establecimiento industrial financiado, el inicio de nuevas actividades industriales productivas, el traslado de tu establecimiento. Imaginaos que yo tengo que trasladar un astillero. Bueno, pues aquí me darían una línea. Mejoras y o modificaciones de líneas de producción y procesos, financiando actuaciones que permitan la modernización de cualquier línea de producción y proceso existente. Y, por supuesto, la línea de industria conectada, sostenibilidad ambiental, apoyando proyectos que promuevan la transformación digital, el desarrollo tecnológico y la innovación. Pero esto es inversión, ¿vale? Aquí no hace falta, es más, no quieren nada de I+D. Esto es inversión pura y dura. Es financiación, una financiación blanda y tiene muchas modalidades. Aquí podríamos estar hablando incluso si es una creación de nueva empresa, ellos entran poniendo dinero en el capital social. Luego están un periodo de tiempo hasta que la empresa es productiva y sale. Aquí se trata de poner un negocio, de actualizarlo, de trasladarlo y de hacerlo rentable. Lo que quieren son proyectos de negocio de empresa que vayan a producir ingresos, porque es lo que nos van a pedir que demostremos, ¿no? Y esto podría aquí nosotros hemos presentado varios proyectos y tenemos experiencia en presentar, pero es financiación, ¿vale? Hay un tramo que a veces dicen que se transforma en subvención, pero la mayoría de las veces es financiación, ¿eh? Y luego, bueno, a nivel de la Unión Europea, aquí podríamos tirarnos hablando pues toda la tarde, no, vamos, un mes. El programa por excelencia de la Unión Europea de Investigación e Innovación es Horizonte Europa. ¿Qué busca? Pues todo lo que os podáis imaginar. O sea, este da cobertura a cualquier ámbito. En el ámbito marítimo tiene de todo, desde transporte. Bueno, nuestra línea de cabecera es el transporte marítimo, incluye buque, infraestructuras, todo lo que nos imaginemos, investigación, desarrollo, innovación, todo. Hay líneas y líneas de programas. Pinchando directamente aquí, en cada uno de estos links, cuando os lo manden, llegaréis a un programa donde se divide en múltiples. Luego hay un fondo de inversiones estratégicas europeas, ¿vale? Es el fondo Inves, que lo que hace es aportar una financiación crucial a largo plazo, ¿no? Probablemente muchos de estos fondos luego los gestiona el Banco Europeo de Inversiones y ayuda a las empresas, igual, parecido al FAI, pero con fondos directamente. El mecanismo Conectar Europa. Conectar Europa es el apoyo al suministro de infraestructuras clave energéticas. ¿Por qué lo he puesto aquí? La mayoría de los puertos, cuando hacen proyectos grandes, ese proyecto que comentaba antes Alfonso, del Core LNG, el despliegue del gas natural licuado en España fue financiado por Connecting Europe, que es Conectar Europa, ¿no? Y entonces, en esa línea podréis ver, si entráis, los proyectos que están desarrollando nuestros competidores del norte de Europa y cómo se están desplegando, por ejemplo, con las infraestructuras portuarias y por qué tipología de combustibles alternativos para el sector marítimo se está trabajando. Y os dejan ver un poquito de lo que están haciendo, ¿no? La gente no publica todo. Este no es un mecanismo que busque que sean grandes proyectos e innovadores, sí que piden que tengan algo de innovación, pero son proyectos país que llamamos, ¿no? Sería, por ejemplo, si nosotros estuviéramos desplegando un mecanismo con las autoridades portuarias, con el sector marítimo en general y cada uno de sus agentes, entraríamos aquí, ¿no? El programa Europa Digital, pues igual, es el primer programa de la Unión Europea que tiene como objetivo acelerar la recuperación e impulsar la transformación digital de Europa. ¿Qué pasa? Que la mayoría de todos estos programas, no lo he dicho antes, pero el Horizonte Europa obliga a que participen varios países. En cambio, en Conectar Europa, no.
¿vale? Puede ser un proyecto de solo un país, pero en Horizonte Europa sí. Entonces, claro, no es fácil. Yo creo que la primera vez que Sobermar intentó entrar en un proyecto de Horizonte Europa, que ya no recuerdo en qué época fue, pues usaron la información que teníamos y nos quedamos fuera y no fuimos parte del proyecto, aunque luego hicieron el proyecto sin nosotros. Esto lo digo porque cuando salimos fuera y si estamos trabajando en investigación, desarrollo e innovación, hay que tener cuidado con quién nos asociamos y hay que hacerlo de la mano de expertos que han estado en Europa o contactar con el CEDETI que os ayudará para ir con consorcios, bueno, pues que todo el mundo respete lo que es de cada uno, ¿no? Luego aquí a la derecha, pues os he marcado algunos fondos, ¿no? Fondos interesantes, el Fondo Europeo de Desarrollo, que es el FEDER, que conocemos, el Fondo de Cohesión, la financiación, aunque parezca que está, que diráis 2014-2020, no, es que los fondos europeos se prorrogan, están prorrogados porque hasta que no se cancela todo el presupuesto que se asigna, que es la financiación adicional para todos estos que es la reactivación, parecido al mecanismo de recuperación y resiliencia, se dotaron con más dinero, ¿no? Por eso lo he mantenido ahí porque han incrementado los fondos. La verdad es que cuando uno empieza a ver los millones que se destinan, las cifras y los números son tan altos que a veces da miedo, ¿no? Y por último, también, ya por terminar un poco, pues aquí os he dejado un link para el que quiera aprender todo lo que conllevan los fondos Next Generation y que nacen del famoso mecanismo de recuperación y resiliencia, donde nuestro país define una serie de líneas y donde está toda nuestra lista de proyectos y de donde han nacido todo lo que habéis oído, el PERTE del vehículo eléctrico, el PERTE del hidrógeno, el PERTE naval, bueno, pues todas estas cosas. Y luego no me podía resistir a hablar de tres líneas importantes que son la política, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, porque ahí se rige toda la parte que nos afecta al mundo de la pesca, sector que también, bueno, pues España es un país referente en pesca y en la construcción de buques de pesca. El programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima Life, porque ahí se presentan muchísimos proyectos que yo os animo de temas de huella medioambiental, de eliminar emisiones, de mecanismos para reducir las emisiones y también cuidar el medio ambiente. Y el Fondo de Transición Justa lo he puesto aquí porque es donde la comunidad, donde la Junta de Andalucía se ha apoyado para instrumentalizar los mecanismos específicos del sector naval que os he enseñado antes, ¿no? Y con esto, con mucha rapidez, he querido darme mucha prisa. Lo último es la parte de deducción fiscal. Entonces, de todas estas actividades que hemos dicho, cuando una empresa hace actividades de I+D y se gasta dinero en hacer I+D, ¿y qué gastos tengo yo? Pues me he gastado cosas de formación, he subcontratado a alguien, me he gastado en materiales para hacer un prototipo, he consumido mi gente haciendo cosas, he amortizado algo de mis activos. Bueno, pues tengo un volumen de gastos de una cifra. Bueno, pues deciros que en vuestro impuesto de sociedades, si la actividad que habéis hecho es de I+D, pues tenéis una desgravación fiscal mínimo de un 25%, máximo de un 42%. Luego hay tramos que hay que aplicar aquí como, en función de lo que estamos diciendo, pero para que os hagáis una idea, pues del gasto completo, una cantidad de ese volumen, si es I+D, se desgrava de la cuota directa a pagar, lo cual es muy interesante, porque evidentemente dejamos de pagar impuestos. Si es innovación es el 12%, es menos cantidad. Y luego, si sois una pyme, bueno, también la parte de seguridad social, en la parte se bonifican las cuotas a la seguridad social del gasto de personal en un 40% por actividades solo de I+D. Si sois una pyme y conseguís el sello de pyme innovadora, que eso es un procedimiento que un día, si os interesa, podemos contar a través del colegio, podéis hacer la desgravación fiscal por actividades de I+D y la desgravación en bonificación a la seguridad social a la vez, solamente si sois una pyme innovadora. Además, si obtenéis el sello de pyme innovadora, podréis acceder a líneas específicas de financiación ICO, que de otra manera no,
y a la compra pública innovadora también con muchas ventajas, ¿no? Eso podría ser, si os interesa, pues algo que preguntéis al colegio y os explicamos o hacemos otro webinar o simplemente os lo comentamos al que le interese, ¿no? Si es una pyme y lleva ese sello, pues tiene unas ventajas a la hora de aplicarse todas estas ventajas fiscales porque es un registro especial, ¿no? Y yo aquí lo voy a dejar, le voy a dejar a Alfonso. Quería, mientras Alfonso, me desconecto para que tú puedas compartir, Alfonso, deciros que como empresa, la semana pasada el Ministerio de Industria presentó la ley de industria y es muy probable que vinculada a lo que van a ser la estrategia industrial. Entonces, a todo esto habrá que estar muy atentos porque las empresas probablemente va a haber un registro o va a haber una serie de certificaciones con los temas de la estrategia industrial. Entonces, como nuestro sector marítimo es un sector industrial, probablemente en algún momento a través del colegio yo creo que estaría bien que nos contaran qué van a tener que cumplir las empresas, porque seguramente como esto de la pyme innovadora va a empezar el tema de la actividad de la estrategia industrial. Y nada, Alfonso, te dejo a ti para que acabes. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Bueno, vamos a enfilar, digamos, la última parte ya de la presentación, que tiene tres apartados, ¿no? El primero habla de, bueno, hacemos un resumen aquí del ecosistema de I+D+I, ¿no? Dentro del sector marítimo, bueno, hay una serie de, digamos, de actores principales que hemos tratado de resumir, ¿no? En estas cuatro apartados, ¿no? El primero está formado por plataformas tecnológicas nacionales y europeas, ¿no? La primera de ellas que mencionamos es Waterboard, que es una plataforma tecnológica que es el interlocutor único frente a la Comisión para temas marítimos. Hay una serie de grupos, nosotros formamos parte de Waterboard desde hace más de 10 años y hay una serie de grupos de trabajo. Nosotros participamos en 3 de ellos y estos grupos pues lo que hacen es tratar de definir las necesidades de las empresas del sector marítimo en determinadas áreas específicas de investigación, ¿no? Y bueno, eso después se eleva a la comisión, hay un intercambio de información entre comisión y Waterboard y bueno, pues se van perfilando estas líneas de investigación y son las que después aparecen en las distintas llamadas que hay a lo largo de la vigencia, en este caso de Horizon Europa y el anterior programa Horizon 2020, pues sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Después, a nivel nacional, pues hay multitud de plataformas, ¿no? Hay una página web donde tú vas viendo las distintas plataformas que hay de distintos sectores industriales, ¿no? Nosotros aquí hemos reflejado 2 de ellas, que son las que más relación tienen. Hay más, ¿no? Pero para simplificar, las que tienen relación con el sector marítimo, ¿no? La primera es la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y de Acuicultura, y otra de ellas es la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno. Pero ya os digo, hay bastantes más relacionadas con el sector marítimo, ¿no? Estas plataformas tecnológicas pues dan apoyo, dan información, también suelen sacar un reflejo de las convocatorias que afectan a ese tema específico que se trata dentro de la plataforma. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando se va a abordar un proyecto siempre es bueno ir mirando para ver qué ayudas y qué convocatorias hay, aparte de los instrumentos que os he explicado anteriormente, ¿no? Otro actor importante son los clústeres y las asociaciones. Nosotros veremos después en la última parte, muy brevemente, un caso de éxito que os vamos a mostrar, en la que nosotros participamos junto con los clústeres y tratamos de que a través de ellos llegar en el PERTE al mayor número de empresas posibles, ¿no? Tanto grandes como medianas como pequeñas, ¿no? Como alguna referencia, pues son el Clúster Marítimo Español, Foro Marítimo Vasco, Acrunaga y Asime, que son 2 entidades en Galicia, Marca, que es Cantabria, y después pues hay una serie de asociaciones también que mueven intereses relacionados con el sector marítimo, ¿no? Como no, otro actor importantísimo son los organismos oficiales, y aquí tenemos, bueno, pues los ministerios, las consejerías en las diferentes regiones autónomas, agencias regionales específicas como GAIN y GAPE, que antes se ha visto en la presentación de Eva, que sacan por separado, digamos, líneas de ayudas complementarias,
Y después las agencias nacionales, como son CEDETI, que también nos lo ha explicado, o como son el IDAE en el tema de eficiencia energética, ¿no? Y después hay centros públicos de investigación que muchas veces son requeridos en diversas convocatorias, es requerido su participación, y otras veces, aunque no es requerido, pero por, digamos, la temática y el grado de investigación del proyecto, pues hay que recurrir a ellos, ¿no? Como son el CSIC, CIDAO, diversas universidades, el Canal de Ciencias Hidrodinámicas del Pardo, etcétera, ¿no? Esto, digamos, que es unas pinceladas de los 4 actores principales a los que hay que vigilar y los que podemos acudir para participar y para tener más información dentro del sector marítimo, ¿no? Estas son una serie de recomendaciones pues, basadas en la experiencia que os pasamos para poder acceder a las ayudas, ¿no? Sí hay que tener una planificación de las inversiones, hay que ver cuál es el objetivo que se persigue, cómo vas a llegar, qué inversiones vas a hacer, de quién, en quién te vas a apoyar, o bien como servicio profesional, o bien como subcontratación, o bien como un centro de los que hemos visto antes, digamos de excelencia, como puede ser una universidad, el CSIC, etcétera. Tratar de ver cómo encajamos nuestro proyecto con estos actores, ver cómo se va a repartir los objetivos que se van a desarrollar o las acciones que se van a desarrollar para obtener el objetivo del proyecto y ir mirando el presupuesto que van a aportar cada uno de ellos, ¿no? El segundo es, cómo no, pues a través de las herramientas que os ha comentado Eva, bueno, pues ver qué diferentes programas de subvención o de financiación hay disponibles que respondan a la temática en la que se va a mover el proyecto, ¿no? Y después adecuar el proyecto a la línea, o sea, a la ayuda concreta mediante el seguimiento de la convocatoria de las órdenes de base, e ir adaptando el proyecto a esos requerimientos para que cuando aparezca la evaluación no nos den una mala puntuación por no alcanzar todos los objetivos o por no abordar determinados riesgos, etcétera, ¿no? Y después lo otro el otro tema importante es la solicitud de ayuda, ¿no? Es decir, una vez que nosotros hemos visto que nuestro proyecto ya lo vamos a presentar a una unidad determinada y que el proyecto está encajado dentro de la convocatoria y de la orden de bases, es preparar la documentación. Aquí sí me gustaría parar un poco porque no solamente la documentación técnica, que ya debe estar hilvanada con lo anterior, sino la documentación económico-administrativa. O sea, hay cantidad de documentación económico-administrativa que preparar, que hay que ser muy cuidadoso a la hora de prepararla y de subir a las plataformas correspondientes, porque muchas veces hay proyectos que se quedan fuera de ayudas simplemente, y son muy interesantes, pero simplemente por el hecho de no cumplir determinados requerimientos económico-administrativos. Vale. Después, bueno, pues el seguimiento de los condicionantes al periodo oportuno, se publican las resoluciones y tanto si es positiva, pues muy bien, el proyecto se pone en marcha, pero si es negativa o piden una serie de aclaraciones, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y contestar, digamos, las alegaciones que nos pidan en forma y en plazo, ¿no? Y después, bueno, pues ejecutar el proyecto subvencionado y hay que ser muy cuidadoso a la hora de desarrollar, a la hora de avisar de posibles, al órgano concedente, de posibles desviaciones importantes, a la hora de avisar también de potenciales riesgos que pueda haber porque los socios, a lo mejor uno se cae o no alcanza determinados objetivos que se habían previsto. Entonces, bueno, eso es una cosa que durante la ejecución del proyecto hay que tener un control, una coordinación y una gestión viva en todo momento y aquellos aspectos que son delicados o que pueden influir en la liquidación final o en la justificación final, hacerle partícipes al órgano concedente para que lo sepa y que solicite pues aquella documentación, aquellas acciones que pueden minimizar, digamos, ese riesgo, ¿no? Y después al final, bueno, pues justificar la ayuda de manera, digamos, adecuada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las fechas de las facturas, con el cumplimiento del artículo 13.3 bis de la ley de subvenciones en cuanto a los pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto digamos que es pues una lista de acciones que todos vosotros, si estáis familiarizados con proyectos de I+D, bueno, pues esto lo hacéis con absoluta seguridad, ¿no? Y ya por fin, ya para terminar,
pues os queríamos contar un caso de éxito que yo creo que engloba muchas de las cosas, muchos de los apartados que hemos visto, ¿no? Es un caso de éxito que se presentó la segunda convocatoria del PERTE Naval. La primera convocatoria, que pasó muy desapercibida, fueron una cantidad de dinero, en concreto 30 millones, que el Ministerio sacó del presupuesto del PERTE y se lo pasó a CETI en el año 2022 para que en su programa Misiones pusiera una misión específica para el desarrollo del sistema de construcción naval, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta segunda convocatoria, que es en la que ya, la que se presentó ya todo el mundo, la otra muy específica, pues nosotros nos apoyamos. De hecho, cuando hemos hablado del ecosistema, hemos hablado de los clústeres autonómicos, nos apoyamos en todos los clústeres autonómicos que tenían relación con el sector naval para, a través de ellos, tratar de pulsar el interés de grandes, medianas y pequeñas empresas para que pusieran, digamos, encima de la mesa sus proyectos, y hubo un periodo bastante grande con videoconferencias diarias donde había empresas que nosotros no conocíamos, que venían de Marca, del Foro, de Acunaba, de Asime, del Clúster Balear, donde de repente pues, te contaban el proyecto, yo quiero este proyecto. Entonces, con la experiencia que teníamos nosotros de haber mirado la convocatoria y la orden de bases, pues les orientábamos, mira, pues no es posible porque no corresponde con los tres áreas que trata el proyecto. O mira, sí, pero no tiene suficiente entidad como el I+D, tal. Entonces, bueno, pues nosotros ahí tratamos de orientar y de potenciar y de ayudar para que aquellas, digamos, actuaciones que sí podían ser merecedoras de subvención y que significaban para la empresa o para las empresas un salto tecnológico, bueno, pues apoyarlas y direccionarlas, ¿no? Ahí yo recuerdo que nuestra labor con las medianas y pequeñas empresas, no con las grandes, porque las grandes, aunque hicimos lo mismo, pero ya las grandes suelen tener pues unas áreas dentro de la propia empresa, pues de I+D, ¿no? Pero con las medianas y las pequeñas hicimos un esfuerzo y les acompañamos de manera totalmente altruista durante todo el proceso de definición, de hacer la memoria del presupuesto, de subirla a la aplicación, pues para que no perdieran ese tren que para nosotros era, consideramos que era realmente importante para la industria del sector, ¿no? Como consecuencia de todo esto, bueno, pues se puso en marcha un proyecto tractor con 21 socios participantes. Ahí están todos los socios, son pequeñas empresas, grandes empresas y medianas y de diversos ámbitos, ¿no? Y todos ellos, bueno, pues pusieron en marcha proyectos que cumplían pues con la convocatoria y la base de reguladoras, ¿no? Es decir, eran proyectos que tenían que estar clasificados en el área de diversificación para diversificar sus productos y crecer en nichos de mercado, para su digitalización y para la sostenibilidad tanto de la empresa como de los productos, los procesos que ella tenía en marcha, ¿no? Dentro del área de diversificación, bueno, pues hay dos proyectos, que primero es un estudio de viabilidad, pues, que duró una serie de meses, pues, para el desarrollo experimental y construcción de un prototipo de embarcación auxiliar. El estudio de viabilidad fue positivo y a continuación pues, se hizo el desarrollo experimental con el diseño y la construcción de un prototipo de embarcación modular de recogida de residuos Marpol propulsada exclusivamente por baterías. Hay otro proyecto bastante emblemático, bastante grande, esto lo aborda una sola empresa, y con este proyecto, que trata de diversificación y además cumplía perfectamente estos requisitos, pasaba de ser una empresa pues líder en el sector del oil and gas y daba un salto cuantitativo y significativo para meterse en la eólica offshore. Y además, ese salto le daba, porque tenía al alcance de la mano, la participación en un gran proyecto industrial europeo para la fabricación de plataformas y de unidades de la eólica offshore, ¿no? Y bueno, pues tenía que modificar sus procesos productivos, tenía que modificar el sistema de movimiento de piezas. Las piezas pasaron de ser 200 toneladas a 1.200, o sea, un salto cuantitativo muy importante. Y bueno, ya adelanto, el proyecto sigue vivo, terminará seguramente a finales de mayo, primeros de junio de este año, y ha sido todo un éxito porque está desarrollando los procesos y está, digamos, entrando en nuevos nichos de mercado que hasta ahora pues no podía acceder si no modificaba sus procesos, ¿no? El siguiente es el desarrollo de una obra, está metido en digitalización,
de una grúa marítima robótica, inteligente y conectada para la explotación en el sector marítimo, y es un proyecto que es el único que está catalogado dentro de nuestro PERTE como investigación industrial, es decir, una de las categorías más altas de investigación. Este también es de digitalización, es una empresa, una eh, pyme o micropyme, que bueno, que tuvo la idea de hacer un programa parecido a un gemelo digital para la digitalización y la actuación a distancia en las bateas con la que se cría mejillón en la ría de Vigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que la labor que hizo y el esfuerzo que hizo, pues es encomiable, ¿no? Ha terminado el proyecto ya, lo terminó en diciembre con un resultado positivo y entonces, bueno, pues a distancia va haciendo vigilancia de las bateas, va moviendo las cuerdas, va analizando y calculando los pesos de cada una de ellas para ver cuál es el, digamos, el momento óptimo de la recolección del mejillón. Y esto ya, ya les digo, una sola empresa con 5 o 6 trabajadores, ¿no? Después, en cuanto a sostenibilidad, pues hay un proyecto importante porque desarrolla tecnología propia nacional, que es el análisis y desarrollo de un piloto físico de una planta de captura de CO2 para descarbonizar el transporte marítimo. En este momento se está finalizando, se hizo ya el diseño funcional, conceptual, de detalle. En este momento se está finalizando la construcción, está en las últimas semanas de construcción, para después entrar en el periodo de pruebas y ver cuánto CO2 captura, qué riqueza tiene de CO2 y jugar con los parámetros de los motores digamos, tratar de capturar el mayor número de CO2 con la mayor riqueza, ¿no? Y después hay otro proyecto que es un estudio de viabilidad amplio y profundo para el desarrollo de un sistema de eficiencia energética aplicando inteligencia artificial para reducir la huella medioambiental mediante la descarbonización de astilleros. Aquí hay 4 astilleros que participan y 2 tecnólogos y bueno, pues se está desarrollando en este momento, pues enfocando también, digamos, las últimas etapas del diseño y del estudio de viabilidad de este sistema de eficiencia energética. Otro proyecto emblemático dentro del PERTE es el simulador conceptual del metro fluvial y bueno, pues es una idea de una embarcación de transporte de pasajeros a lo largo del río Guadalquivir, con una serie de estaciones eh, flotantes y es un concepto, pues por eso se denomina metro fluvial, ¿no? Es un concepto como el metro, unas embarcaciones que van, paran en cada una de las estaciones, unas van, otras vienen. Las estaciones están diseñadas por la Universidad de Sevilla, son autosuficientes, flotantes y están preparadas, digamos, para el acceso y el desalojo rápido de los pasajeros de cada una de las unidades, ¿no? Y con esto se hace un simulador cuyo responsable, bueno, antes he visto por aquí que estaba asistiendo a la presentación, para poder simular y con eso pues optimizar, digamos, pues velocidades, maniobras, etcétera, etcétera. Y ya como conclusión, ya terminando, ¿qué conclusiones sacamos nosotros con el PERTE, con este proyecto tractor? Bueno, creemos que ha sido muy positivo para el sector naval, ha hecho que las empresas pongan encima de la mesa nuevos retos, ha obligado a las empresas a tener alianzas y a forjar alianzas con empresas que no conocían hasta el momento y que como consecuencia de esa exposición que teníamos con los clústeres, pues nosotros hemos tratado de buscar alianza. Mira, pues tú necesitas esto te lo puedo facilitar, vamos a tener una reunión conjunta y si llegamos a un acuerdo, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, pues ha sido muy positivo, ¿no? Ha supuesto también un reto muy importante para la administración y para las empresas, sobre todo para las pymes. Por lo que decía antes, porque no tiene suficiente, la pequeña y mediana empresa no tiene suficiente pulmón para poder abordar un proyecto de estos y además de esta complejidad, ¿no? Porque los requerimientos sobrepasan todo lo que hasta ahora, digamos, conocíamos en proyectos y en convocatorias de I+D+I. Bien. Los plazos han sido muy reducidos. Nosotros siempre dijimos que se empezó a hablar del PERTE naval y debido a la relación que tenemos nosotros con el Ministerio, siempre les dijimos que el PERTE naval tenía que tener una duración mayor de la que estaban estimada, ¿no? Pero bueno, no podía ser más por los fondos europeos, por la justificación, porque se tenían que aplicar y justificar en un momento determinado. Y lamentablemente, bueno, pues hay proyectos que podrían haber tenido mucho más alcance, mucha más profundidad y que no han podido, digamos, desarrollar todo lo que inicialmente tenían pensado, porque les hacía falta, pues a lo mejor 6, 8, 10 meses más de participación, ¿no?
Y bueno, pues hemos visto que el plan de recuperación y resiliencia también ha sido muy importante, ¿no? Se ha activado la inversión privada, se ha movilizado inversión pública y nosotros, a la vista de nuestro proyecto tractor, entendemos que el resto de proyectos tractores y el resto de proyectos que se han presentado en el PERTE pues van a significar, digamos, un impulso cuantitativo y cualitativo a lo que es digamos, el sector naval digamos, potenciarle y darle un impulso para ponerle otra vez a la vía y que sea un actor principal y un actor principal dentro de la economía nacional. Y yo con esto ya pues termino y bueno, pues darle las gracias por su paciencia. Pues muchísimas gracias tanto Alfonso como Eva. Es una pena que en estas webinars así virtuales no podamos aplaudir porque os lo merecéis, porque realmente es un panorama complicado, ¿no? Yo saco un poco la impresión de que hay muchas oportunidades, pero que a lo mejor por desconocimiento o por su complejidad no las estamos aprovechando en la medida que ello sería posible, ¿no? Entonces, bueno, con esto y con ese canal que ponemos en marcha y demás, lo que queremos es aportar ese granito de arena, pues para eso, para que nuestras empresas y nuestros profesionales puedan aprovechar en mayor magnitud pues toda esta panoplia, ¿no? de oportunidades que hay. Yo creo que podíamos, aunque ya estamos un poco pasados de hora, yo sí que abriría un poco a posibles preguntas de los asistentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues levanta la mano y le damos paso. No sé si alguien se anima. De todas maneras, yo quería preguntar una cosa, que ¿es posible, como hemos visto programas de distinto ámbito, regional, nacional, europeo, es posible para un mismo proyecto sumar programas? O sea, tener ayudas de un programa, por ejemplo, de tu región, Andalucía, Galicia, tal, y además algún programa nacional o incluso europeo, o Sí, hay tú compatibles. puedes, puedes financiar el mismo proyecto siempre y cuando no superes los límites que establece la Comisión Europea. Todos estos programas, eh, por ejemplo, hemos visto un programa que era el FIGHT, que era de financiación en inversión. Pues ese es compatible con cualquier proyecto de I+D. O sea, no hay ningún inconveniente. Las deducciones fiscales son compatibles con cualquier subvención. Tú, por un lado, podrías tener tu subvención y luego aplicarte tu deducción fiscal. Los límites están establecidos en un reglamento europeo y hay un máximo. Bueno, hay un máximo claro, que es que no te van a dar más de lo que te has gastado. O sea, el 100%. Eso en cualquier caso, ¿no? Eso en cualquier caso. Pero sí que es verdad que puedes sumar. Entonces, cuando se hace un proyecto, yo creo que el canal que hable el colegio es muy importante, porque podemos hacer un poco parecido a lo que ha hecho el PERTE, ¿no? El PERTE ha tenido muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Y sobre todo no repartir todo el dinero que tenía, eso no lo ha dicho Alfonso, pero yo le voy a decir qué pena que nos ha repartido todo el dinero y que y el sector le hace falta, ¿no? Pero son las dificultades. Entonces, el tener abierto un canal donde podemos sentarnos muchos diferentes, porque a lo mejor un proyecto lo presentan y no es del ámbito de construcción naval, pero puede ser de otro sector. El colegio tiene esa diversificación de contactos que puede permitir ayudar a una empresa a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que hemos aprendido. O sea, no solamente son los clústeres, pero nosotros como profesionales podemos compartir mucha información y ayudar a que nuestro sector y nuestra profesión crezca y que nos ayudemos. Esa filosofía, el ingeniero naval, donde vamos nos encontramos y somos como una familia, ¿no? Bueno, pues tenemos que darle una vuelta y compartir eso que sabemos hacer y el colegio es el sitio. Entonces, nosotros en la medida de lo posible, creo que aquí podemos compartir mucho y ayudar al profesional donde esté desempeñando, a la empresa, pero sobre todo al compañero que puede aportar un enriquecimiento en el desarrollo de su profesión. Y podríamos elevar nuestro sector donde nos desarrollamos, porque yo creo que se tiene que oír. O sea, muchas de las cosas que no se han podido hacer son por desconocimiento
de las necesidades de cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra profesión. ¿Vale? Somos un sector súper regulado. Adelante, si alguien me pregunta algo. Sí, José Ramón José Ramón, adelante, quiere súmate. hacerte una Ah, pregunta. muchas gracias por la información. Como trabajamos con vosotros, sabemos lo buenos que sois y lo bien que trabajáis. No hace falta decirlo. No, una pregunta, que ya hubo alguna jornada por ahí, salió este tema. El PERTE naval, al final, si no he leído mal las cifras, se ha adjudicado, no ha llegado ni al 50% del dinero que había Ya disponible. 50. ¿Va a haber una segunda convocatoria? Porque yo sí he oído que había opción de hacer una segunda convocatoria más flexible. No sé si en la parte del naval, sí en otros sectores. ¿Hay opción a una segunda convocatoria que sea un poco más A ver, flexible, más mis asequible? noticias, José Ramón, no. Os voy a explicar por qué. Los fondos del mecanismo de recuperación, hasta donde yo sé, lo mismo mañana me sorprende el ministerio y sale algo, ojalá, pues yo me desdigo y aplaudo, porque tendremos algo que hacer, ¿no? Pero mis noticias son que no. Que no, ¿por qué? Porque los fondos que asignaron eran para gastar en un periodo de tiempo. Si no se han gastado, el mecanismo, como esto no depende del Ministerio de Industria, Hacienda lo faotiza, lo coge y ya no lo devuelven, ¿vale? Es decir, lo han redistribuido en otros PERTES. ¿Qué sí he oído yo? O sea, el mecanismo del PERTE que podríamos dar aquí un día, si a todo el mundo le interesa, podemos dar una recomendaciones en media hora de decir, oye, ¿qué nos ha pasado en el PERTE? El mecanismo del PERTE nació muy complicado, pero también para la administración. No sabían cómo enfrentarse a ese mecanismo que yo no sé quién lo definió, pero un ingeniero naval seguro que no, porque no lo podían haber hecho más complicado. El PERTE tiene muchos problemas, mucha documentación, mucha historia, pero el principal problema que tiene son los tiempos que manejaban. Claro, pedir todo ese volumen de documentación para hacer proyectos de tanto dinero, porque cuando yo conocí el PERTE, acordaros que nos pedían proyectos de 20 millones al principio, llegué a verlos de 40, yo dije, pero ¿qué empresa puede asumir eso? Pues que yo sepa en el sector naval, pocas, ¿eh? Ni siquiera un astillero invertiría, al menos de los miembros de Sobermar, 40 millones en un único proyecto. Eso no, nadie me cuenta de resultados que lo aguante. Entonces, no, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se ha distribuido. ¿Qué sí que va a haber? Yo creo, en mi modesta opinión, que encaja muy bien, va a haber otro PERTE del hidrógeno. Habrá de todas estas cosas horizontales donde podremos tener y donde tendremos que pulsar para que haya de digitalización de todas estas cosas, tendremos que estar. Por eso me parecía estupendo abrir un canal de emprendimiento porque el colegio sí que puede recoger todas esas necesidades y en algo, bueno, que Pilar me corrija si digo algo, pero de alguna manera trasladar aguas arriba a donde competa las necesidades de nuestra profesión, ¿no? Y para desarrollarnos profesionalmente hay muchas cosas que hacer. En mi opinión, no va a haber otro PERTE naval, para desgracia de nosotros. Y el dinero yo creo que ya lo han distribuido. Y a nosotros creo que no nos ha tocado, por desgracia, pero bueno, habrá eso, convocatorias. Iván, creo que Mano, está hablando Iván. mano levantada, Iván, sí. Iván, por favor. Hola, Cuando- hola Eva, hola Alfonso. Hola Bueno, yo Iván. tengo Hola una Iván, ¿qué pregunta. tal? eh, bueno, el 31 de diciembre del 23, pues se cerraron las ayudas horizontales que se daban a los astilleros por I más I a través del Real Decreto 1071, ¿no? 2021. Sí. ¿Cómo se van a volver a reestructurar esas ayudas o eso va ahora a través del PERTE naval o ya el Ministerio de Industria ya no va a facilitar otro Real Decreto para solicitar ayudas por I+D+I a los astilleros? A ver, el Real Decreto 1071 va a ser, va a salir, o sea, se va a prorrogar. No lo han hecho, ya existe un borrador y no lo han hecho, no es que se haya acabado, es que lo que ha pasado es que ese Real Decreto se sustenta en una legislación europea
que se ha renovado. Entonces, en España, como vamos un poco más despacio, pues no han sacado todavía la renovación de ese Real Decreto. Pero ya está escrito y está. Mis noticias son que en este primer trimestre saldrá, ¿vale? No se van a renovar porque está vinculado a un reglamento europeo, entonces cada vez que ese reglamento se renueva, estas se renuevan. No lo han publicado porque han tenido que introducir bueno, el sacar estos reales decretos de departamentos son por Consejo de Ministros. ¿No? Tiene un procedimiento administrativo, tiene que pasar por todos los ministerios y luego va al Consejo de Ministros. El texto está escrito desde hace más de 1 año y medio, pero mira por dónde pasó, por desgracia, la DANA y todos los reales decretos que ha tenido que hacer el Ministerio de Industria han sido prioritarios frente a cualquier real decreto que no fuera el de la DANA. Entonces tienen un procedimiento y tienen una cuota de... Entonces saldrá, o sea, está a punto de salir y yo espero, vamos, mis noticias son que el Ministerio lo ha confirmado y que en el primer trimestre de este año se publicará. Así que seguiremos teniendo ayudas Vale, horizontales. vale. Los Muchas astilleros gracias. y la industria auxiliar, todos Buenas juntos. noticias, Eso. buenas noticias. ¿Alguna pregunta más? Yo ya no veo ninguna mano levantada. Bueno, pues yo creo que sobre todo Rafael, Rafael, Rafael tiene la mano. Hola, buenas tardes. Me hace una hola. pregunta. Hemos estado hablando en numerosos programas, incentivos y bonificaciones que van dirigidos a empresas y sociedades mercantiles. Mm, Estando en un encuentro de ingenieros colegiados, donde muchos operan como profesionales liberales, así como otros tantos con esa figura que el Ministerio considera como ya tipo de empresa, que es el empresario individual. mm. Quisiera preguntar sobre las posibilidades, iniciativas y experiencias que se puedan aportar a estos agentes en el ejercicio de la actividad profesional de la ingeniería y el emprendimiento inicial. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, el programa de ideas del Puertos 4.0. ¿Qué otras Ujú. iniciativas de emprendimiento en este sentido nos podréis destacar? Pues mira, en las convocatorias que yo os he enseñado, en alguna, sí, en la presentación, sí que se contemplan la participación del profesional independiente, ¿vale? Y no recuerdo ahora en qué comunidad autónoma. Y en varias comunidades autónomas también existe la posibilidad. Hay menos que las de las empresas. Pero es verdad que en todos los mecanismos que os he enseñado, el profesional independiente al emitir una factura puede participar como subcontratado porque hay una figura que diferencia muchos de estos mecanismos. No es la subcontratación, sino el servicio del profesional. Entonces, esa factura emitida puede participar. Entonces, en muchos de nuestros proyectos trabajan profesionales independientes pero claro, como servicio profesional. Y en muchas de estas convocatorias, por ejemplo, esta que acaba de decir ahora Iván, que me ha preguntado por ella, tiene la definición concreta del servicio profesional incluido. Y entonces, claro, yo creo que asumir las ayudas, el sistema español de subvenciones, como para subvencionar la actividad del profesional, si eres obrero autónomo, sí, en algunas de estas líneas ya habrás visto, pero dar grandes subvenciones les cuesta por el tema de luego aportar garantías, avales. El sistema del mecanismo español todavía no reconoce tanto al obrero autónomo las mismas ventajas que a una empresa. Pero sí que ya os digo que en muchas de estas convocatorias está definido la participación del profesional independiente. Y de hecho yo en el mecanismo este que comentaba Iván, expresamente puse, porque antiguamente no existía, el que se pudieran contratar y participar al profesional independiente. Es lo que te puedo contar, Rafael. Hasta ahí sé. O sea que los profesionales independientes para este tipo de proyectos lo que tienen es que ir un poco en colaboración, ¿no? Con otros agentes. Van contratados, es decir, ellos no corren el riesgo y las empresas que lideran el proyecto, porque además tampoco le puedes asumir que ellos aporten garantías, avales, claro, sería duro. Tienen una posición más cómoda, entre comillas, pero sí que se les permite participar. Ujú, muy bien.
¿Alguna pregunta más? No veo ninguna mano. Pues además de, por supuestísimo, agradecer a Eva y a Alfonso todo lo que, todo su conocimiento que nos han transmitido y que bueno, que nos ha hecho ver un poco, habéis abierto una ventana, ¿no? Pero luego hay que entrar ahí y ir viendo. Y yo creo que el canal este que hemos habilitado es una fórmula muy adecuada para que cualquiera que tenga en mente o pretenda desarrollar algún tipo de proyecto o tenga alguna de las cuestiones que habéis mencionado que son susceptibles de obtener ayudas, pues por el canal hagan las preguntas subsiguientes para poder ayudar un poquito, porque es verdad que el que no está familiarizado, mmm, hay tanto y de tantas características que realmente se hace así un poco como cuesta arriba, pero claro, si tienes a alguien que esas dudas te las va aclarando y te va de alguna manera allanando el camino, pues yo creo que es mucho mejor. Así que os animo a todos a utilizar este canal, que estaremos encantados de, con la ayuda de Soermar, pues resolver todas las dudas y ayudaros en ese camino. Pues muchísimas gracias a todos también por la asistencia y que paséis una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, No. Hasta luego. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Eva, Alfonso, Iván, Pilar. un abrazo Sí, fuerte. ya no, Un abrazo, ya nos veremos. Hasta Sí, luego. hasta hasta luego. pronto. Y corre por algo más que la meta y Movistar.